Muy contentos porque una vez más en una de las comunidades más lejanas de aquí de Santa Cruz de Quiché, como lo constituye Sivacá primero, pues se está inaugurando una ampliación de la escuela. Es la inauguración de un aula de párvulos. Esta es una de las comunidades que ha estado bastante abandonada, había estado bastante abandonada hasta el periodo actual del licenciado José Francisco Pérez Reyes. Fue que se empezaron a hacer aulas, ya se hicieron anteriormente algunas, y hoy una ampliación más para el beneficio de esta comunidad. ¿Es una administración municipal que se ha dedicado a apoyar a esta comunidad? Sí, la verdad es que sí, según nos decían los vecinos y los maestros acá, pues que casi no se le había prestado atención a esta comunidad. Sin embargo, gracias a Dios y a la política de trabajo del señor alcalde, como lo es la importancia de la educación, es que se ha hecho este tipo de proyectos en estas comunidades. Un día muy importante en esta comunidad de Sivacá 1, porque hemos inaugurado un aula más que va a contribuir a que los niños tengan un lugar más adecuado para desarrollar sus actividades educativas. Es un honor de parte de School de World acompañar también a la municipalidad en esta inauguración. Ha sido un esfuerzo tripartito juntamente con la comunidad y esperamos que esta sea una contribución significativa para mejorar la calidad de educación en la comunidad y por ende en el municipio. Nosotros como School de World hacemos un diagnóstico en muchas comunidades y esta ha sido privilegiada para recibir este proyecto porque los niños de preprimaria estaban recibiendo clases en una galera y ahora van a tener un lugar adecuado. School de World ha sido una institución que nos ha apoyado bastante y hoy, gracias a la familia Delar allá en Estados Unidos, nos están dotando de bonitos juegos para los niños de preprimaria, así también un columpio y un resbaladero para los niñitos de parvulitos. ¿Era importante poder inaugurar esta aula? Muy importante, ya que era una necesidad prioritaria para nuestra comunidad. ¿Esta comunidad ha crecido constantemente? Sí, ahora que se ha visto el desarrollo de la misma, pues los padres de familia están muy motivados, envían a sus hijos diariamente a la escuela y hasta se han juntado un número elevado de niños en preprimaria. ¿El alcalde municipal siempre apoyando ahora a esta comunidad? Exactamente, ha sido uno de los alcaldes que, como yo le decía en un principio, ha sido quien ha marcado la historia, ¿verdad?, directamente en esta comunidad. Es una de las más lejanas. En corporaciones anteriores hemos tocado las puertas, pero lamentablemente pues ellos no nos han escuchado y hoy pues estamos muy agradecidos con el licenciado José Francisco, su honorable corporación municipal, ¿verdad?, ya que ellos nos han apoyado grandemente, nos han extendido la mano como se debe, ¿verdad? Agradecemos al señor alcalde municipal, municipio de Santa Cruz del Quiché, y agradecemos al alcalde, nos apoyó también con la aula, en la escuela grande de 3 aulas, también él nos apoyó bastante y también con y esperamos que nos siga apoyando.